Capítulo 12. Pisa con cuidado. El, el vals del emperador, de Johann Strauss, sonaba en el gran salón de baile. Magnus vio cientos de personas enmascaradas y ataviadas con elegantes disfraces bailando al unísono. La música podía no solo oírse sino también verse. Como si las hubieran arrancado de la partitura para convertirlas en brillantes formas vivas, las notas flotaban en el aire, enroscándose en las brillantes máscaras y los elaborados peinados de los bailarines. En el techo, las constelaciones se movían, no, era la orquesta. Las estrellas se movían para sugerir las formas de los músicos y los instrumentos. Libra estaba en primera línea tocando el violín, la osa mayor, a su lado, la acompañaba. Aquila tocaba la viola mientras Escorpio estaba al bajo. Orión tocaba el cello, Hércules, la percusión. Las estrellas tocaban mientras las parejas enmascaradas bailaban y las notas musicales flotaban entre ellas. Magnus bajó la escalera de mármol de Carrara desde el recibidor al salón de baile, con Alec y Sinjun flanqueándolo como si fueran sus guardaespaldas. Príncipe Adón, saludó a un amigo al que acaba de reconocer. El príncipe Adón, con una máscara de cisne que hacía un precioso contraste con su piel oscura, le lanzó a Magnus una sonrisa por encima de la cabeza de sus cortesanos. ¿Te hablas con un príncipe?, preguntó Alec. No hablaría con la mayoría de los príncipes de la corte Noceli, contestó Magnus. Ni te imaginas el tipo de cosas que hacen. Deberían estar agradecidos de que no haya prensa amarilla de hadas. Adón es el mejor de ese grupo. Cuando llegaron al pie de la escalera, se encontraron a un hombre de pelo blanco, engominado hacia atrás, que vestía un smoking de color lavanda y se cubría el rostro entero con una máscara del muerto. 2. Magnus le sonrió. Nuestro anfitrión, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó el hombre, con un ligero acento británico. ¿Quién más podría dar una fiesta así? Te felicito por la grandiosidad desplegada. No tiene sentido hacer las cosas a medias. Magnus se inclinó y le estrechó la mano. Ha pasado mucho tiempo, Malcolm Fay. Justo antes del cambio de milenio. Recuerdo que por esa época no ibas tan elegante y limpio. Bueno, era la época del grunge. Me sorprendió oír que te mudaste a Los Ángeles y te nombraron brujo supremo. Malcolm se levantó la máscara y Magnus lo vio sonreír, con la expresión dulce y triste de siempre. Sí. ¡Qué tontos! Felicitaciones con retraso, dijo Magnus. ¿Y cómo te va? ¿Has estado trabajando en algo? Claramente, no es en tu bronceado. Bueno, he estado haciendo esto y aquello, y preparando esta fiesta. Malcolm señaló con la mano el espectáculo del salón de baile. Hacía a la perfección su papel de estar un poco en las nubes, pero Magnus lo conocía bien. Me alegro de que disfrutéis de mi pequeña reunión. Dos personas aparecieron detrás de Malcolm, una de piel azul con pelo color lavanda y manos palmeadas, y un mundano de cara conocida. Johnny Rock llevaba las gafas de sol casi en la punta de la nariz, lo cual tenía sentido si se consideraba que llevar gafas de sol en un interior y por la noche tenía algún sentido. Por encima de las gafas, Magnus vio que los ojos se le abrían mucho al reconocerlo, para luego apartar la mirada de él. Ah, ¿os conocéis? Bueno, imagino que sí, claro, dijo Malcolm, siguiendo con su papel de tener la cabeza en otra parte. Esta es Jacinthe, mi indispensable organizadora de fiestas. Y aquí Johnny Rock. Estoy seguro de que es indispensable para alguien. Magnus señaló a sus compañeros. Estos son Alexander Lightwood, cazador de sombras del Instituto de Nueva York, y Sin Yun Yun, misteriosa guerrera con un misterioso pasado. Qué misterioso todo, comentó Malcolm, y en ese momento su atención se desvió por la llegada de varios pales de carne cruda. Miró alrededor un poco desesperado. ¿Alguien sabe para qué es toda esta carne cruda? Es para los licántropos. Jacinthe hizo un gesto con la mano para alejar de allí al repartidor. Yo me encargo. Pero te aviso de que puede que te necesiten en el salón. Puso la mano en una brillante caracola que llevaba en el oído y le susurró algo a Malcolm. El pálido rostro del brujo supremo de Los Ángeles se quedó aún más pálido al oírla. Oh, vaya. Tendréis que excusarme. Las sirenas se han hecho fuertes al lado de la fuente de champán y están intentando ahogar invitados en ella. Malcolm salió a toda prisa. ¿Tú estabas en el mercado de sombras?, le dijo Alec a Johnny Rock, reconociéndolo. No me has visto nunca, le aseguró Johnny. Ni tan siquiera me ves ahora.
y se fue a toda velocidad del salón. Alec pasó la vista por toda la sala con una expresión seria y desconfiada. Mucha gente le devolvió la mirada con interés. Magnus había llevado un poli a la fiesta. Lo sabía. No podía culpar a Alec por estar receloso. Casi todos los subterráneos tenían un pasado teñido de sangre. Vampiros que literalmente chupaban sangre, magia de hadas y brujos que salía mal, licántropos descontrolados haciendo que otra gente perdiera brazos y piernas. Pero Magnus tampoco podía culpar a sus colegas subterráneos por ponerse en guardia. No hacía tanto que los cazadores de sombras aún decoraban sus paredes con cabezas de subterráneo. Magnus. Lo llamó una bruja que llevaba un sencillo vestido verde y una antigua máscara blanca de médico que dejaba ver alrededor algo de piel azul oscuro. A Magnus le encantó su aspecto. Hola, querida, dijo, y la envolvió en un abrazo. Después de hacerle dar la vuelta para contemplarla, se la presentó orgulloso a sus compañeros. Alec, Sinjun, esta es Katarina Loz. Una de mis amigas más antiguas. Vaya, exclamó Katarina, he oído hablar mucho de ti, Alexander Lightwood. Alec pareció alarmado. Magnus quería que se cayeran bien. Los vio mirarse. Bueno, esas cosas llevaban tiempo. ¿Podría hablar contigo un momento, Magnus? Preguntó Katarina. En privado. Iré a buscar nuestra cabra de piedra, dijo Sinjun alejándose. Katarina la miró confusa. Una de sus coloridas metáforas, explicó Magnus. Es que tiene un pasado misterioso, y claro. Creo que yo también debería ir, dijo Alec. Se apresuró a alcanzar a Sinjun y hablar con ella. A Magnus le pareció que estaban decidiendo quién buscaría dónde. Os veo aquí, en el vestíbulo, gritó Magnus. Alec alzó la mano con el pulgar levantado sin volverse. Katarina cogió a Magnus por el codo y se lo llevó de allí, como una maestra con un estudiante rebelde. Se metieron en un estrecho rincón que había pasado a la esquina, donde la música y el ruido de la fiesta llegaban más amortiguados. Se volvió hacia él. Hace poco traté a Tessa de unas heridas que, según ella, le fueron infligidas por miembros de una secta de adoradores de demonios, empezó Katarina. Me dijo que tú estabas, y cito textualmente, ocupándote de este culto. ¿Qué está pasando? Explícate. Magnus arrugó la cara. Puede que haya tenido un poco que ver con su fundación. ¿Cuánto es un poco? Bueno, todo. Katarina estalló. Te dije específicamente que no lo hicieras. ¿En serio? Preguntó Magnus. Y entrevió un atisbo de esperanza. ¿Y recuerdas qué pasó? Ella le echó una mirada impaciente. Es que tú no. Alguien me borró todos los recuerdos sobre este asunto de la secta, explicó Magnus. No sé quién ni por qué. Sonó más desesperado de lo que le hubiese gustado, más desesperado de lo que quería estar. La cara de su vieja amiga se volvió compasiva. No sé nada de todo eso, le explicó ella. Me encontré contigo y con Ragnar durante unas pequeñas vacaciones. Parecías preocupado, pero intentabas disimularlo, como haces siempre. Tú y Ragnar dijisteis que habíais tenido una idea genial para empezar una secta solo para divertiros. Te dije que no lo hicieras. Y eso es todo. Él, Katarina y Ragnar habían hecho muchos viajes juntos a lo largo de los siglos. Uno bastante memorable había acabado con Magnus siendo expulsado de Perú. Este tipo de aventuras siempre habían sido sus preferidas. Estar con sus amigos era como estar en casa. No sabía si volverían a hacer juntos uno de esos viajes. Ragnar estaba muerto, y quizá Magnus hubiera hecho algo terrible. ¿Por qué no me detuviste? Preguntó él. Normalmente lo haces. Tuve que llevar a un huérfano a través del océano para salvarle la vida. Sí, asintió Magnus, esa es una buena razón. Katarina negó con la cabeza. Te quité el ojo de encima solo un segundo. Había trabajado en hospitales mundanos de Nueva York durante décadas. Salvaba huérfanos. Curaba a los enfermos. Siempre había sido la voz de la razón en el trío que formaban Ragnar, Katarina y Magnus. Así que planeé con Ragnar empezar una secta falsa, y parece que lo hice de verdad. Ahora la secta falsa es una secta real y tiene un nuevo líder. Parece que están liados con un demonio mayor. Ni tan siquiera Katarina era capaz de decirle el nombre de su padre.
Parece que la broma se te ha ido un poco de las manos, dijo Catarina muy seca. Sí, parece que sí. Los rumores que circulan por ahí dicen que el nuevo líder soy yo. Tengo que encontrar a esa gente. ¿Conoces a un hombre llamado Morisu? Catarina negó con la cabeza. Ya sabes que no conozco a nadie. Un grupo de hadas borrachas pasaron tambaleándose. La fiesta estaba aumentando decibelios y salvajismo. Catarina esperó hasta que se quedaron solos otra vez para continuar. Estás con todo este lío y sigues teniendo a tu lado a un cazador de sombras. Le recriminó. Magnus, sabía que estabas viéndolo, pero esto es pasarse mucho. Es su deber informar a la clave de que tú has fundado este culto. Al final el rumor les llegará, se lo cuente tú Lightwood o no. Los Nefilim habrán encontrado su culpable. Sabes que no admiten la debilidad. En sus corazones no hay lugar para la pena o la misericordia. He visto a los hijos del ángel asesinar a los suyos por quebrantar su preciosa ley. Magnus, estamos hablando de tu vida. Catarina, replicó Magnus, lo amo. Ella lo miró. Los ojos de Catarina eran del color del océano, agitado por tormentas y con tesoros enterrados bajo las olas. Había llevado la máscara de las plagas durante plagas reales. Había visto muchas tragedias, y ambos sabían que las peores tragedias eran fruto del amor. ¿Estás seguro? Le preguntó ella en voz baja. Tú siempre esperas lo mejor, pero esta vez la esperanza es demasiado peligrosa. Este amor podría herirte más que los otros. Este podría hacer que te mataran. Estoy seguro, respondió Magnus. ¿Estoy seguro de que saldrá bien? Pensó en la leve frialdad que se había instalado entre él y Alecantes. De entrar en la fiesta. Pensó en todos los secretos que seguía guardando. No. Pero estoy seguro de que lo amo. Los ojos de Catarina se entristecieron. ¿Pero te quiere él? De momento sí, contestó Magnus, y si me perdonas, tengo que ir a buscar la cabra de piedra, si entiendes lo que quiero decir. No, no lo entiendo, repuso Catarina, pero te deseo buena suerte, supongo. Durante la siguiente hora, Magnus se dedicó a la búsqueda de la estúpida cabra. Decidió buscar en el piso principal, ya que Sinjun y Alec habían ido a alguna otra parte, y comenzó un cuidadoso escrutinio de los salones, uno por uno, primero el de las sillas, luego el de la música y luego el de los juegos, usando sutilmente su magia para detectar cerrojos escondidos, palancas o botones que llevaran a pasadizos secretos. Desafortunadamente, toda la mansión estaba tan llena de encantamientos por la fiesta que todos sus hechizos de detección le dieron resultados distorsionados o no concluyentes. Magnus siguió adelante y se tomó su tiempo para comprobar las estancias mientras sorteaba el gentío e iba pasando las manos por todos los sospechosos habituales. Giró candelabros, sacó libros, se apoyó en estatuas. Tiró de una campanilla que resultó ser una alga marina y le descubrió una estancia medio sumergida donde un grupo de sirenas se divertían con un solitario vampiro. El vampiro, un lunático al que Magnus conocía, llamado Eliot, lo saludó con la mano hasta que el agua empezó a hacer espuma. No te preocupes por mí, gritó Magnus, sigue salpicando. Nada se salía de lo corriente. Llegó a la sala de fumadores, que estaba al final del ala oeste. Una gran chimenea en la pared lateral servía de pieza central de esta sala lujosamente amueblada, llena de pesados muebles victorianos aterciopelados. Cada una de las piezas era monstruosamente grande. Un gigantesco sofá Chester, del tamaño de un coche, estaba al lado de un par de sillas azules de alto respaldo que parecían para niños. A lo largo de las paredes, pantallas animadas y apliques de bronce se alternaban con gramófonos en los que sonaba jazz. Un dríade, que no era el que había conocido antes, estaba sentado en un balancín que colgaba de una araña de luz en el centro de la sala. Un canapé gris oscuro se apoyaba verticalmente contra la pared del fondo y en ese preciso instante una vampira estaba tendida en él, disfrutándolo como si estuviera horizontal. Magnus no sabía que la magia antigravitatoria se contara entre las habilidades de Malcolm, pero le gustó el estilo del brujo supremo de la ciudad de Los Ángeles. Por tu pinta, parece que no te vendría mal un cigarro, Magnus Bane, dijo una voz de mujer desde algún punto de la sala. Siguió el sonido de la voz y vio a una mujer de piel caoba, que llevaba un vestido metálico muy chic, a juego con el pelo de color bronce. Su máscara era una cascada de estrellas doradas que le bajaban desde lo alto de la cabeza hasta más allá de la barbilla. Le hacían juego con las pupilas, que también tenían forma de estrella.
Hipatia, la saludó Magnus. Gracias, pero lo dejé hace 100 años. Atravesaba una fase rebelde. Hipatia Vex era una bruja, residente en Londres, con disposición para los negocios y la posesión de propiedades. Sus caminos se habían cruzado unas cuantas veces a lo largo de los años, y habían sido bastante íntimos en algún momento, pero de eso hacía ya mucho. Un siglo, más o menos. Se sentó enfrente de Hipatia, en una de las sillas azules de respaldo alto y un poco pequeñas. Hipatia se cruzó de piernas y se inclinó hacia adelante mientras daba una larga calada. He oído un rumor bastante escandaloso sobre tu persona. Magnus también cruzó las piernas, pero se recostó contra el respaldo. Cuenta. Nada me gusta más que un buen rumor escandaloso. Así que lideras una secta llamada la Mano Escarlata hacia la gloria y la destrucción. Preguntó Hipatia. Eres un niño muy travieso. Magnus supuso que no debería sorprenderlo demasiado que Hipatia supiera lo de la secta. Al contrario del chanchullero de Johnny Rourke, Hipatia era un pez gordo. Había regentado un salón de subterráneos en los inicios del siglo XX, el centro de todos los escándalos de Londres. Magnus recordaba los muchos secretos que ella sabía por aquel entonces, y era una coleccionista, era de suponer que, a estas alturas, sabría muchísimos más. No puedo negar que soy un niño travieso en el sentido más general, admitió Magnus, sin embargo, la gloria y la destrucción no son exactamente mi estilo. El rumor no tiene ninguna base. Hipatia se encogió de hombros con gracia. Sí que parecía un poco descabellado, pero en estos últimos días se ha extendido como la pólvora. Date cuenta de lo jugoso que es, liderar una secta y salir con un cazador de sombras. Y no con cualquier cazador de sombras, sino con el hijo de 2 antiguos miembros del Círculo de Valentine. Eso no es un rumor. Me alegra saberlo, dijo Hipatia. Pero suena a desastre. Es cierto, confirmó Magnus. Y el chico es una delicia. La expresión en la cara de Hipatia era un poema. En todos los años que llevaba tratando con ella, Magnus jamás la había visto sorprendida. Harías bien en recordar que eres uno de los brujos más destacados del mundo, le aconsejó Hipatia cuando se repuso. Hay subterráneos que te consideran un ejemplo para ellos. Están pendientes de ti. Por lo general, concedió Magnus, suele ser por mi gran belleza y elegancia. Estoy hablando en serio, repuso ya tajante. Hipatia, empezó él, desde que me conoces, ¿alguna vez te ha parecido que me importara lo que los demás piensen? Los pendientes dorados se balancearon sobre la piel morena cuando ella negó con la cabeza. No, pero sé que te preocupas por los demás, y estoy segura de que te preocupas por este Alec Lightwood. Por si lo has olvidado, sé quién es tu padre, Magnus. Tú y yo solíamos ser íntimos. Magnus no lo había olvidado. No sé qué tiene que ver eso con Alec. ¿Le has hablado de tu padre? Quiso saber ella. Tras una larga pausa, Magnus contestó. No. Hipatia se relajó un poco. Bien. Espero que no estés pensando en hacerlo. No creo que sea asunto tuyo lo que le cuento a mi novio. Estoy segura de que consideras a Alec Lightwood como una persona de moral irreprochable. Magnus, empezó Hipatia, eligiendo con cuidado las palabras, y puede que no estés equivocado. Pero imagina en qué situación lo pondría si llegara a saberse que el representante de los brujos del consejo es también el hijo del demonio adorado por la Mano Escarlata, una secta que está causando serios problemas ahora mismo. Si realmente le importas, ocultará que lo sabe, pero si alguna vez sale a la luz, los dos estaréis implicados en ese secreto compartido. La historia nos muestra que los Nefilim son capaces de ser crueles con los suyos y no solo con los subterráneos. Especialmente con aquellos que no cuadran con el statu quo. Todos tenemos al menos un progenitor demonio, Hipatia. No es que vaya a ser ninguna sorpresa, indicó Magnus. Sabes tan bien como yo que no todos los demonios son iguales. No todos provocan el mismo miedo y el mismo odio que tu padre. Pero ya que lo has sacado, esto sí que es asunto de todos. Durante siglos, los brujos hemos tenido que hilar muy fino en nuestra relación con los Nefilim. Nos toleran porque nuestros poderes son útiles. Muchos de nosotros tenemos una relación profesional con la clave. Tú eres uno de los brujos más famosos del mundo y, te guste o no, lo que la gente percibe de ti nos concierne a todos. Por favor, no hagas nada que pueda poner en peligro la seguridad por la que hemos luchado. Sabes que ha sido muy duro ganarla.
A Magnus le habría gustado enfadarse. Quería decirle a Hipatia que no se metiera en sus asuntos, en su vida amorosa. Pero sabía que ella hablaba muy en serio. El tono de su voz no era fingido. Estaba asustada. Se aclaró la garganta. Lo tomaré en consideración. Hipatia, ya que estás tan bien informada. ¿Conoces a una persona llamada Morisu? Sí, respondió ella mientras se recostaba de nuevo en la silla. Parecía un poco avergonzada por la vehemencia con la que había hablado. No pertenece a tu secta. No es mi secta, insistió Magnus con énfasis. Está aquí, afirmó Hipatia. Lo he visto antes. Tal vez deberíais tener una charla y aclarar todo este asunto de la secta. Bueno, quizá lo hagamos. Pues si me aceptas otro consejo, continuó ella, yo que tú intentaría aclarar también el asunto del cazador de sombras. Magnus le sonrió con fiereza. Un consejo no pedido, como crítica es recibido, querida. Bueno, será tu funeral, no el mío, respondió Hipatia. Espera. Los Nefilim te organizan un funeral después de ejecutarte. Un placer verte, Hipatia, replicó Magnus, y se fue. Necesitaba una copa. Deambuló entre la gente hasta que encontró una barra. Se sentó y pidió un cóctel de ron añejo con jengibre, a juego con su estado de ánimo. La preocupación de Catarina y el temor de Hipatia habían hecho mella en su corazón, normalmente despreocupado. La barra estaba instalada enfrente de una ventana. Más allá de las botellas, Magnus podía ver otro baile en el patio de abajo y oía una débil música que se filtraba a través de la brillante burbuja verde que rodeaba a los bailarines. Se había imaginado bailando con Alec en preciosos lugares por toda Europa, pero no estaba siendo así. Por culpa de algo relacionado con su propio pasado. Chasqueó los dedos y le apareció en la mano un vaso de cristal que se iba llenando de un líquido ámbar a medida que la botella correspondiente se iba vaciando en el estante. Hola, lo saludó Sin-Yun, que se acercaba a él con una copa de vino tinto en la mano. Magnus chocó su vaso con el de ella. ¿Ha habido suerte? No. He probado con algunos hechizos de detección, pero los resultados no han sido claros. He tenido el mismo problema, coincidió. Magnus tomó un sorbo de su bebida y estudió el rostro inmóvil de Sin-Yun. Para ti la secta es algo personal, continuó. No era una pregunta. Hablas sobre la casa de demonios, pero no sobre la secta. No es solo que haya matado gente a la que amabas. Te sientes culpable por algo que tiene que ver con la mano escarlata. ¿Qué es? Ambos miraron al patio lleno de bailarines. Pasaron algunos instantes. ¿Sabes guardar un secreto? Preguntó Sin-Yun. Depende del tipo de secreto, contestó Magnus. Me voy a fiar de ti. Luego tú haz lo que quieras. Se volvió para mirarlo directamente. Yo había formado parte de ella. La mano escarlata es, sobre todo, una secta de humanos, pero reclutan niños brujos. La voz de Sin-Yun se volvió sarcástica. Hubo una época en la que solía adorarte, gran veneno, el sagrado fundador y profeta de la mano escarlata, los adoradores de Asmodeo. Asmodeo. Repitió Magnus casi sin voz, mientras cualquier esperanza que hubiera tenido de que Johnny Rourke estuviera equivocado se iba perdiendo gota a gota, como la sangre de una herida. Magnus se recordó a sí mismo, cientos de años antes, queriendo averiguar quién era su padre. Así fue como supo que podía usarse la sangre de Hada para invocar a un demonio mayor. Magnus no le había hecho daño a ningún subterráneo para llamar a su padre. Había encontrado otra manera de hacerlo. Había mirado a su padre a los ojos y le había hablado, luego se había apartado de él, asqueado hasta la médula. Nadie intentó nunca invocar a Asmodeo en aquellos tiempos, por supuesto. Eso es algo nuevo, continuó Sin-Yun. Pero hablábamos de él. Todo el tiempo. Todos los pequeños brujos huérfanos eran hijos suyos, según la secta. Yo me consideraba a mí misma su hija. Todo lo que hice fue para servirlo. Niños brujos. Magnus recordaba cómo se había sentido cuando era eso, un niño brujo, solo y desesperado. Cualquiera podría haberse aprovechado de esa desesperación. Se sintió sobrecogido de horror. A lo largo de los años había ido oyendo el nombre de la mano escarlata. No fue nada serio, tal y como él le había explicado a Tessa, y ella estuvo de acuerdo.
¿El problema era solo su nuevo dirigente o había sido un problema desde mucho antes de que alguien se diera cuenta porque había logrado disimular su verdadera naturaleza? ¿Tú me adorabas?, preguntó Magnus, y no fue capaz de ocultar el tono de desesperación en la voz. Me alegra que estés curada de esa tontería. ¿Cuánto tiempo perteneciste a esta secta? Muchas décadas, contestó ella con amargura. Toda una vida. Solía asesinar para ellos. Pensaba que estaba matando para ti, en tu nombre. Hizo una pausa. Por favor, no le digas al cazador de sombras, Alec, que yo asesinaba para ellos. Si tienes que decirle algo, dile solo que pertenecía a la secta. No, susurró Magnus, pero no sabía si lo decía para proteger a Sinjun o a sí mismo. Sinjun le había explicado que se había considerado la hija de Asmodeo. Podía imaginarse el horror que la invadiría si se enterara de que él sí era hijo de Asmodeo. Pensó en Hypatia advirtiéndole que no le revelara a Alec la identidad de su padre. Imagina en qué situación lo pondrías. La historia nos muestra que los Nefilim son capaces de ser crueles con los suyos, y no solo con los subterráneos. Han pasado muchas más vidas desde que me liberé de sus garras. Desde entonces he intentado acabar con ellos, pero no era lo suficientemente fuerte para hacerlo sin ayuda, y entonces fue cuando apareció este nuevo líder misterioso. No tenía nadie a quien acudir. Estaba completamente desesperada y sola. ¿Cómo te uniste a ellos? Sinjun bajó la cabeza. Ya te he contado más de lo que pretendía. Magnus no insistió. Él tampoco hablaba de su infancia. Eres muy valiente al regresar aquí y enfrentarte a tu pasado, le dijo con sencillez. Diría, enfrentarte a tus demonios, pero me parece un chiste demasiado fácil. Sinjun dejó escapar un bufido parecido a una risa. Supongo que no sabes dónde está la capilla de la mano escarlata. ¿Verdad? Sinjun ya estaba negando con la cabeza cuando Magnus añadió, sin mucha esperanza, o esos manuscritos rojos de la magia. Seguro que Mori lo sabrá, le dijo Sinjun. Los miembros de la mano escarlata confiaban en él más que en mí. En aquel tiempo éramos íntimos, pero tuve que dejarlo atrás cuando huí. Han pasado muchos años, pero creo que lo reconocería si lo viera, y también creo que él confiaría en mí. Está aquí, la informó Magnus, o al menos eso me han dicho. Magnus chascó los dedos y su vaso desapareció en un brillante parpadeo. Luego cogió una botella de champán de un enfriador cercano. Esta era una fiesta extraordinaria, pero Magnus lo estaba pasando fatal. No había encontrado ningún escondrijo secreto, ni tampoco el más mínimo indicio de este irritante hombre misterioso. Quería bailar, y olvidar que había demasiadas cosas que no deseaba recordar. Preguntaré por ahí si lo han visto, propuso Sinjun. Sí, hazlo, aprobó Magnus, levantándose del taburete. Yo tengo que atender a alguien. Amaba a Alec, y quería poner su pasado y sus verdades ante él, como rollos de seda brillante a sus pies. Quería contarle a Alec quién era su padre, y esperaba que no fuera un problema. Pero, ¿cómo iba a confesarle lo que no podía recordar? ¿Y cómo iba a contarle secretos que podrían convertirlo en un objetivo de la clave, tal y como Hypatia le había advertido? Confiaba en Alec. Confiaba en él con los ojos cerrados. Pero esa confianza no garantizaba su seguridad. Además, Magnus había confiado otras veces y se había equivocado. Mientras emprendía la búsqueda de Alec, no podía dejar de oír el eco de la voz de su antigua amiga. Pero, ¿te quiere él?